Omar N., de 15 años, era estudiante de la preparatoria privada Antón Macarenco en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero el 24 de marzo de 2026 pasaría de ser solo un estudiante a un asesino. Todo sucedió entre las 7 y 8 de la mañana durante la primera hora de clases, cuando disparó con un arma de fuego a dos maestras que intentaron impedir su entrada por llegar tarde. Ambas mujeres murieron inmediatamente en el lugar a causa de los disparos. María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, trabajaba en la recepción del edificio. Tatiana Madrigal Bedoya, de 37, era coordinadora académica. Ambas eran muy queridas dentro de la institución por ser muy comprometidas con su trabajo. Omar ingresó a la escuela pasadas las 7 de la mañana. Llevaba un estuche de guitarra donde ocultaba un rifle tipo AR-15. No se sabe con precisión la cantidad de municiones que llevaba, pero los peritos lograron hallar 14 casquillos percutidos en la escena del crimen y una munición sin usar dentro de la funda. Las autoridades señalaron que solo llevaba un cargador listo para usar, lo que impidió que continuara disparando y evitó una tragedia mayor. Con ayuda de videos y la necropsia final, se pudo reconstruir la escena de los hechos. El fiscal Carlos Torres Piña la describió como una escena muy cruda, ya que Omar ingresó al edificio, sacó el arma y disparó por la espalda directamente a la nuca de Tatiana Madrigal Bedoya, quien se encontraba en la recepción, provocando su muerte de manera inmediata. Después avanzó unos metros donde se encontraba María del Rosario, quien intentó ocultarse detrás del mostrador. Le disparó 2 veces y para rematarla le dio un tercer tiro. El ataque que realizó Omar contra el personal escolar dio a entender que todo estaba planeado y que incluso él ya sabía usar un arma. Sabía perfectamente lo que hacía, ya que todos sus disparos fueron precisos. Después de dispararles, Omar no intentó escapar, por lo que alumnos y otro trabajador de la escuela pudieron someterlo. Le quitaron el arma y lo ataron con una cuerda mientras esperaban la llegada de la policía. En los videos e imágenes que circularon después, se le ve de pie, controlado y sin una muestra de arrepentimiento. Posteriormente llegó la policía, resguardó el arma y se lo llevó detenido. Alrededor de las 8:30 de la mañana, la fiscalía llegó al plantel. Para ese momento, las 2 víctimas ya habían fallecido y Omar se encontraba detenido. Se comenzaron a realizar las necropsias, pruebas balísticas, así como exámenes toxicológicos y psicológicos. Para apoyar la investigación, la mamá de Omar colaboró y entregó su celular, que curiosamente no llevaba al momento del ataque. Con toda esta información, las autoridades comenzaron a revisar el contenido del teléfono, así como otras evidencias, para entender las razones del ataque. Lo más aterrador es que, un par de horas antes de ir a la escuela, subió 4 historias a Instagram donde posaba frente al espejo con el arma, vestido de negro y con guantes. En una de esas historias escribió la frase "Hoy es el día", haciendo referencia a lo que ocurriría horas después. El hecho de no llevar su celular durante el ataque hizo pensar que no cambiaría de opinión sobre el plan que ya tenía en mente. También se encontró contenido aún más agresivo. En uno de los reels había un mensaje donde decía que había decidido enviar a las feministas que, según él, habían arruinado su vida de vuelta con su creador. Además, había contenido relacionado con la masacre de Columbine, Charles Manson y con páginas incel. Por esta razón, se llegó a la conclusión de que Omar se identificaba con este tipo de ideas y que tenía un rechazo muy marcado hacia las mujeres, alimentado por el contenido que consumía. La gente comenzó a ver esto como un crimen cargado de odio hacia las mujeres, y no solo como un ataque dentro de la escuela, no únicamente por haberle quitado la vida a 2 trabajadoras del plantel, sino porque mucho antes del ataque ya existían señales claras de ese rechazo. Por eso, una de las principales líneas de investigación apunta a que podría estar vinculado con la ideología incel, siendo esta una de las hipótesis que más sentido cobra tras el crimen. ¿Qué es eso de los incels? ¿A qué se refiere el fenómeno o movimiento incel? Incel, proveniente del inglés, es la mezcla de la palabra célibe con la palabra involuntario. Los célibe involuntarios son personas descritas como incapaces de tener una pareja o una vida sexual.
Un incel es un miembro de una subcultura del Internet, conformada mayoritariamente por hombres, que se definen por su incapacidad para encontrar una pareja sexual o romántica a pesar de desearla. Esta comunidad a menudo promueve misoginia. El odio. Estamos hablando de un delito de discriminación y generalmente hablan de causarle daño a las mujeres. Estamos hablando de otro delito que es la apología del delito. Esto lo vemos en grupos en internet donde hacen apología del delito en contra de mujeres. Entonces, realmente los incel pues son grupos que por su descripción son célibes involuntarios. Entonces, fomentan un odio en contra de las mujeres. En la alcaldía Gustavo Amadero se dio a conocer un caso sobre acoso escolar dentro de la escuela secundaria número 85, mejor conocida como República de Francia. El profesor Edgar Guadarrama, quien daba clases de inglés, fue sorprendido enviando mensajes con fotos y videos de índole a una de sus alumnas que tenía tan solo 14 años. La mamá del adolescente fue quien encontró los mensajes entre el profesor y su hija. Cuando esos mensajes se revelaron, estalló el primer problema dentro de la escuela, porque en vez de quitarlo del cargo, el director de la secundaria solo propuso cambiarlo a otro plantel. Esto hizo que los padres de familia se dieran cuenta de que los directivos no saben manejar este tipo de situaciones, donde lo único que harían sería disfrazar el problema moviendo al profesor a otra escuela, en lugar de tener una sanción legal por el delito que había cometido contra una menor de edad, haciendo que la situación siguiera o se pudiera replicar con más alumnas. Carlos Jiménez, estoy leyendo un mensaje de sus redes sociales que subió hace no más de media hora. Está ya indagando y el colegio de CEP también ya está analizando. No. Ese es el mensaje que acabamos de pues si el que leerle. tomaba videos, ¿cuánto le dieron? O sea, no pues, lo pueden reubicar tras las rejas, no hay de otra. Pues, señora, es que yo no sé. Está cometiendo un delito. Esa evidencia terminó en manos de la Fiscalía y de la Secretaría de Educación Pública. Ahí se señaló que lo que estaba pasando era una clara situación de abuso de poder, donde el maestro se aprovechaba de su posición para mandarle fotos suyas desnudo a una alumna menor de edad, cruzando por completo los límites y afectando a una estudiante que estaba bajo su resguardo. La situación del profesor todavía sigue bajo revisión por parte de la Autoridad Educativa Federal, sobre todo por la presión de los papás y mamás, y también porque el caso se hizo muy visible en redes sociales. En los últimos años se dio a conocer uno de los casos más delicados de abuso en México y ocurrió dentro del Kinder Marcelino Champagnat en Irapuato, Guanajuato, donde hubo alrededor de 50 víctimas dentro de la institución. Fue en 2018 cuando el caso empezó a conocerse y desde entonces se volvió un proceso largo, lleno de denuncias, trabas por parte de las autoridades y una lucha constante de las familias por conseguir justicia. A varios papás les empezó a preocupar que sus hijos comenzaron a tener ciertos comportamientos que anteriormente no tenían. Algunos comenzaron a tenerle miedo a la oscuridad, tenían cambios repentinos de humor y les ganaba del baño. Fue ahí cuando los padres del turno matutino se dieron cuenta de que no era algo aislado, porque el mismo patrón se estaba repitiendo en varios niños de la escuela. El principal señalado fue un trabajador de apoyo técnico pedagógico de nombre Ramón, que no tenía funciones docentes ni tenía por qué interactuar directamente con los alumnos, pero tenía acceso a las instalaciones debido a su relación con la supervisora de zona. Su presencia dentro de los salones no era ocasional. Entraba incluso cuando los grupos estaban completos y realizaba conductas inapropiadas como quitarse la ropa y mostrar sus partes privadas frente a los menores. De la escuela y el niño nos empezó a contar todo lo que pasaba dentro del jardín, que el maestro Ramón les metía, que le pegaba, le insultaba, le había dado un vómito. En este ciclo él siempre estaba llorando, me decía que ya no quería estar en la escuela, que nos fuéramos rápido porque él se ponía muy nervioso, no quería ir a la escuela, dejó de comer, dejó de ir al baño. Los testimonios comentaron también la complicidad del personal dentro de la escuela. Algunas profesoras le permitieron entrar a esta persona, facilitando situaciones en las que los niños quedaban expuestos a estas agresiones.
Fabiola Monterrubio, mamá de una niña de 4 años, nunca imaginó que el lugar donde creía que su hija estaba segura terminaría causándole un trauma tan grave. Con el paso de los días, comenzó a hablar de un cuarto donde la amarraron y la amenazaron para obligarla a hacer cosas en contra de su voluntad, y también de cómo logró escapar junto a otra compañera. Y ella me platica que estando en su clase de educación física en el patio, enfrente de su profesor de educación física, el principal la tomó a ella y a otra niña y se las llevó a un cuarto donde había una cama, una televisión y un escritorio. Y que ahí las amarró de manos y de pies. Y que el agresor no las iba a dejar salir hasta que no le tocara. Entonces ella en su inocencia dijo, pero no se las toqué, mamá, no se las toqué. Nos pudimos escapar y nos fuimos y nos echamos a correr y no nos alcanzó, nos pudimos escapar. Ella así como muy alterada de lo que había pasado. Los niños fueron amenazados desde un inicio. Se les decía que podrían hacerle daño a sus familias si llegaban a decir algo. Este tipo de intimidación, sumado a la confianza que existía hacia el personal de la escuela, generó una barrera que retrasó las denuncias. En algunos casos, los primeros intentos de los niños por contar lo ocurrido no fueron tomados en cuenta como una declaración para que pusieran fin a las agresiones. Cuando los padres comenzaron a reunir testimonios y a dar forma a lo que estaba pasando, la reacción fue rápida. Se organizaron, cerraron la escuela, bloquearon calles y exigieron respuestas. 57 familias presentaron denuncias de manera conjunta. Aún así, la respuesta de las autoridades dejó ver que estaban rebasados, porque ni siquiera tenían claro cómo actuar ante un caso así de grande. Llevaron a las víctimas con especialistas para revisarlas tanto en lo psicológico como en lo médico. Durante el proceso hicieron algo poco común. Las evaluaciones psicológicas se grabaron en video para que el juez pudiera ver por sí mismo cómo estaban los niños, cómo hablaban y cómo reaccionaban, en lugar de basarse solamente en lo que decía un reporte escrito. Esto ayudó a dimensionar mejor lo ocurrido. En 2021 le dieron una condena de casi 500 años de prisión por abuso contra 17 menores, ya que desde el inicio los padres plantearon que el caso debía investigarse como delincuencia organizada, corrupción de menores y tortura. No fue sino hasta 2025 cuando, después de tanta presión de los papás, la SEP por fin salió a pedir perdón públicamente. Asumo mi deber y mi responsabilidad para que estos hechos no se repitan, para prever cualquier irregularidad que ponga en riesgo a las niñas y a los niños en nuestras escuelas. Básicamente aceptó que sí hubo errores por parte de las autoridades y que el Estado tuvo responsabilidad en lo que pasó, por lo que también se ordenó una reparación integral. Dentro del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, en León, Guanajuato, pasó una situación que con el tiempo les dejó claro a los padres de familia que no podían confiar en que sus hijos estuvieran seguros dentro de la escuela como ellos creían. Todo empezó con Guadalupe, una maestra que ya llevaba 7 años en el plantel y por eso nadie sospechaba nada de ella. Resulta que inventó algo llamado el juego del pato para disfrazar los abusos que cometía contra niños de apenas 3 o 4 años. En este juego les hacía preguntas y les decía que si acertaban el premio era tocar las partes privadas frente a todo el grupo, pero si no contestaban bien les daba un golpe en el estómago. Todo comenzó a salir a la luz en mayo de 2025 por una niña apenas 4 años y medio que no dejaba de sentirse mal, a la que llamaron Rosita para proteger su identidad. Sus papás la llevaron al doctor pensando que sería algún síntoma pasajero, pero el diagnóstico los dejó fríos cuando detectaron que tenía una infección de transmisión sexual. Y fue ahí donde todo cambió por completo. A Rosita le costó trabajo hablar lo que pasaba en la escuela y no fue hasta que se sintió segura que por fin quiso contar lo que vivía en el salón.
porque pidió un descanso la maestra porque estaba muy mal emocionalmente. Pidió un descanso repentino y fue ahí cuando las niñas fue cuando ya empezaron a hablar, pero cuando ella ya se retiró y pues hasta la fecha ahorita pues la maestra no ha dado la cara, o sea. Pues de hecho lo que fue todo mayo fue de que les pegó en la panza, en el pecho, y ya finales de mayo, principios de junio las niñas empezaron a hablar de que la maestra les tocaba sus como juego, que les decía vengan, vamos a jugar al conejito, y las niñas empezaban a brincar mientras la maestra les hacía sus partes íntimas. Casi al mismo tiempo, otras familias se dieron cuenta de que sus hijos estaban pasando por lo mismo porque niños que antes eran tranquilos o sociales, de pronto se volvieron retraídos, tenían mucho miedo o ansiedad y ya no querían ir a la escuela. Los niños comenzaron a relatar que estos tocamientos eran algo que tenían que sufrir casi a diario y que la profesora lo hacía por encima o debajo de su uniforme. La primera denuncia se presentó directamente en la dirección con el diagnóstico médico en mano, pero ni con eso quitaron a la maestra de inmediato. La dejaron seguir dando clases como si nada, así que los niños se quedaron expuestos varios días más. Como la escuela no les daba respuestas claras, las familias no se quedaron de brazos cruzados y decidieron moverse por su cuenta. El día 13 de junio de 2025 presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía del Estado, pero ese mismo día Guadalupe pidió permiso para faltar y se fue a Nayarit, de donde era originaria. Como consecuencia de esto, los padres de familia fueron a manifestarse al preescolar para exigir que les dieran la cara y se hicieran responsables de todo lo que había pasado. Fue hasta entonces que las autoridades educativas respondieron públicamente y comenzaron a activar protocolos de atención para la comunidad escolar. El caso avanzó en medio de la presión de los padres y la tensión que empezó a generar, ya que tampoco podían dimensionar el daño que esta maestra les había hecho a los niños durante los 7 años que llevaba dando clases. A pocos días de terminar el ciclo escolar, el 10 de julio de 2025, detuvieron a la maestra, la vincularon a proceso y se quedó en prisión preventiva. La investigación sigue en curso intentando entender el caso y saber si hubo más responsables involucrados en lo sucedido. Y mientras los abogados siguen con lo suyo, las familias se quedaron con la parte más difícil, que es acompañar a los niños y ayudarlos a sanar todo lo que vivieron para que vuelvan a estar bien, ya que es algo que no se arregla nada más con meter a alguien a la cárcel.